En este video vamos a continuar nuestro estudio acerca del primer viaje de misiones de Pablo y Bernabé. Vamos a estudiar acerca de la manera que declararon el Evangelio y también vamos a ver que ellos continuaron ministrando aunque tuvieron muchos problemas. Y vamos a aprender más acerca de cómo nosotros podemos ser misioneros. Empecemos. En este video estamos estudiando acerca de Pablo y su primer viaje de misiones. Vamos a estudiar algunos textos que hablan acerca de la manera que él estaba manejando como misionero. Y vamos a contestar algunas preguntas acerca de sus viajes de misiones en ciertos lugares. Las preguntas que vamos a examinar son: ¿quién hizo el trabajo de misiones en los pasajes? ¿Dónde trabajaron? ¿Por cuánto tiempo se quedaron allí? ¿Cuáles fueron los resultados incluyendo las iglesias y los creyentes? ¿Por qué salieron de cada lugar? Primeramente vamos a estudiar acerca de Hechos capítulo 13, versículos 6 a 12. Y en este texto podemos ver que Pablo y Bernabé están trabajando en un lugar que se llama Pafos. La escritura dice: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, ¿qué estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia? ¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a contestar cada pregunta. Primeramente, vamos a preguntar acerca de este texto: ¿quién hizo el trabajo de misiones? En este texto podemos ver que Pablo está con Bernabé, según el contexto de Hechos 13, versículos 1 a 5. También trabajaron con un equipo. Necesitamos recordar que nosotros como creyentes necesitamos trabajar con nuestros hermanos en la fe. No debemos trabajar solos. Necesitamos saber que somos un pueblo, somos una familia. Y cuando no estamos trabajando con otras personas, vamos a ser más débiles y no vamos a tener mucha capacidad para hacer muchas cosas para el Señor. Como creyentes a veces estamos desanimados, y cuando tenemos hermanos en la fe pueden animarnos. Es buena idea para trabajar juntos. Es la razón por la cual Jesucristo durante su ministerio mandó a sus discípulos 2 por 2 para declarar las buenas nuevas. Otra cosa que necesitamos saber es que Pablo tiene 2 nombres: Saulo y Pablo. Saulo es su nombre hebreo y Pablo es su nombre griego. Con los judíos, él usó el nombre Saulo
Con los griegos él usó el nombre Pablo. ¿Por qué? Porque en griego él usó un nombre más común. Y muchas veces las personas que trabajan en dos culturas hacen algo así. Por ejemplo, mi nombre es Mateo en español, pero en inglés mi nombre es Matthew. Y con los que hablan el inglés me dicen Matthew, pero los que hablan el español me dicen Mateo. Así era Pablo, que con los griegos él usó el nombre Pablo y con los judíos él usó el nombre Saulo. Otra pregunta, ¿dónde trabajaron? Según el texto, estaban trabajando en la isla donde empezaron el ministerio. Están trabajando en un pueblo específicamente que se llama Pafos. Y ellos estaban compartiendo el evangelio allí. La tercera pregunta, ¿por cuánto tiempo se quedaron allí? Este texto no dice. Solamente dice que estaban allí ministrando, pero no nos dice si estaban allí una semana o un mes, no sabemos. Otra pregunta, ¿cuáles fueron los resultados incluyendo las iglesias y los creyentes? Podemos ver que allí vieron la persecución porque un hombre que era falso profeta trató de desanimar a Pablo y Bernabé, y también él trató de engañar a las personas que escucharon el mensaje. Su nombre era Elimas, pero su otro nombre era Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús. Este hombre trató de decir a todos que era el hijo de Jesús y tuvo mucho poder. Pero solamente es falso profeta. No conoció al Señor y él trató de desviar de la fe al procónsul, el gobierno del pueblo. Dice la Biblia que primeramente cuando Pablo estaba predicando algunos tuvieron interés, pero después Bar Jesús trató de destruir el ministerio. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, declaró, este hombre es un hombre lleno de todo engaño y fraude, porque estaba ganando dinero de ser falso profeta. Pablo dijo, este hombre no enseña la verdad. Y este hombre estaba caminando en las tinieblas espiritual. Por lo tanto, Pablo declaró, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Él dijo, no vas a ver, porque quería enseñar al procónsul que el hombre estaba caminando en las tinieblas espiritual y por lo tanto él usó la señal de oscuridad para declarar que este hombre era falso profeta. Y cuando él, por un milagro, robó la vista de Bar Jesús, dice la Biblia que el procónsul escuchó el mensaje de Pablo. Dice, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué pasó? Tuvieron muchos problemas en Pafos. También tuvieron una persecución de Bar Jesús. Algunas personas no querían escuchar el mensaje. Pero después el Señor abrió los corazones de algunos. ¿Qué podemos decir pues? Cuando estamos caminando con el Señor, cuando estamos sirviendo al Señor como misioneros, a veces vamos a tener problemas. A veces vamos a sufrir. A veces los siervos del enemigo van a atacarnos. Pero en medio de los problemas el Señor está trabajando y necesitamos ser fieles y continuar sirviendo al Señor porque Él es digno
de toda alabanza y las personas necesitan escuchar acerca de su grandeza. La última pregunta es ¿por qué salieron de este lugar? El texto no dice, porque en versículo 12 todavía están en Pafos. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 13, y hablar acerca de las preguntas. En este texto dice Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Este texto nos explica que Pedro y Bernabé y Juan y algunos otros están trabajando juntos. Este Juan es Juan Marcos. Después que Juan Marcos vio la persecución en Pafos, dice la Biblia que él no quería continuar sirviendo con Pablo. Tuvo miedo y él regresó a su hogar en Jerusalén. ¿Quién es Juan Marcos? Juan Marcos es el joven que escribió el Evangelio según Marcos. En este momento no tuvo mucha fe y por lo tanto él huyó del ministerio. Pero en el futuro él va a servir al Señor otra vez y ser muy fiel. Una enseñanza es que a veces no caminamos bien, pero el Señor provee una oportunidad para arrepentirnos y continuar caminando con Él. Dios tuvo un propósito para Juan Marcos y en el futuro Juan Marcos iba a servir en gran manera. Vamos a leer Hechos capítulo 14, versículos 1 a 7. Iconio. Y vamos a contestar las mismas preguntas. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. La primera pregunta: ¿quién hizo el trabajo de misiones? En este momento Juan Marcos no está con el grupo, pero Pablo y Bernabé y sus hermanos en la fe están sirviendo juntos, compartiendo las buenas nuevas en Iconio. Otra pregunta: ¿dónde trabajaron? Dice en este texto que estaban sirviendo en Iconio, pero miren, dice en versículo 1 que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Usualmente Pablo empezó su ministerio en las sinagogas de las ciudades. Una sinagoga es un grupo religioso de los judíos y usualmente él empezó hablando acerca de Jesús con los judíos y después él buscó griegos en las mismas ciudades. Pero como un rabino, un predicador, muchas veces abrieron las puertas de las sinagogas y Pablo tuvo una oportunidad para predicar las buenas nuevas. En este texto, él estaba enseñando a los judíos primeramente y después los griegos. ¿Por cuánto tiempo se quedaron allí? El texto dice en versículo 3, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo,
hablando valientemente confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia. No nos dice si estaban allí 1 mes o 2 meses, pero dice que se detuvieron allí mucho tiempo. A veces las personas piensan que cada día Pablo estaba viajando a nueva ciudad para predicar, pero muchas veces él estaba ministrando muchas semanas, muchos meses, a veces muchos años en el mismo lugar. Y él estaba predicando porque muchos griegos y muchos judíos confiaron en el Señor y él vio el fruto de su ministerio. Él vio una cosecha grande y por lo tanto él continuó sirviendo allí. Pero necesitamos entender que cuando estamos trabajando sirviendo al Señor, que el enemigo quiere desanimarnos y atacarnos. Dice que algunos de los judíos no confiaron en Jesús. Dice, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ellos buscaron maneras para atacar a Pablo y Bernabé, y aunque el Señor estaba trabajando en gran manera, el enemigo estaba trabajando también y trató de desanimar a Pablo y Bernabé y también atacar la obra. Otra vez el mensaje es que cuando estamos sirviendo, a veces vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener mucho sufrimiento. Pero sabemos que el Señor tiene control sobre todo y podemos confiar en Él, porque Él nos cuida y necesitamos continuar sirviendo. Aunque el Señor estaba usando los hermanos, ¿qué dice la Biblia? En versículo 4, la multitud de la ciudad estaba dividida. ¿Por qué? Porque algunos siguieron los judíos y algunos siguieron los apóstoles. Dice la Biblia también que trataron de maltratar a Pablo y Bernabé, trataron de apedrear los apóstoles. Pero cuando vieron que estas personas querían matarlos, dice la Biblia que los creyentes huyeron a otras ciudades. ¿Por qué salieron de este lugar? Porque algunos querían matarlos. Pero ¿saben qué? Aunque algunos querían destruir la obra y los apóstoles, dice la Biblia que el Señor estaba trabajando, porque fueron a Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. En otras palabras, los creyentes huyeron a muchas ciudades y por lo tanto más personas escucharon el Evangelio. Lo que el enemigo trató de hacer no desanimó a los apóstoles y los que estaban trabajando con ellos. En vez de regresar a sus hogares, este grupo continuó declarando el nombre del Señor. Otra vez, a veces vamos a tener problemas y dolores, pero necesitamos continuar sirviendo al Señor en medio de las dificultades, porque Él es fiel y aunque el enemigo está trabajando, el Señor es más fuerte. Dice la Biblia que Él es el Rey de Reyes y Él tiene control sobre todo y Satanás no tiene control sobre todo. Solamente es un ángel, pero Dios es el creador de todo el universo. Necesitamos continuar sirviendo en lo bueno, pero también en lo malo. Algo que vimos en este video es que cuando el Señor está trabajando, el enemigo está trabajando. Y nosotros necesitamos saber que el enemigo va a tratar de desanimar a los creyentes que están sirviendo al Señor. Pero cuando el enemigo está trabajando, el Señor todavía tiene control y necesitamos continuar declarando las buenas nuevas de Jesucristo porque Él es fiel y Él va a estar con nosotros en medio de los problemas.